Buenas noches, comunidad. Juré que jamás contaría esta historia, pero ya no puedo mantener mi promesa. Me llamo Daiki. Soy japonés, nacido y criado en Japón. Mi sueño siempre fue ser maestro, y para eso me esforcé desde niño. Todo ocurrió en 2005. Llegué a la isla de Toshima no Kuni en una mañana sofocante de septiembre, cuando el verano ya debería haberse ido, pero parecía negarse a marcharse. El calor era pesado, como una cobija mojada sobre los hombros, y el aire estaba denso, cargado de sal y silencio. Era mi primer nombramiento como profesor. Recién graduado, idealista, ingenuo. La travesía en barco fue corta, pero incómoda. Un único pasajero además de mí, un señor anciano que no dijo ni una palabra. Me miró solo una vez, con ojos bajos, como quien reconoce a alguien destinado a un lugar del cual nadie regresa igual. El barco atracó en un muelle de madera antigua, desgastado por el tiempo y el mar. Nadie me esperaba. El pueblo de Higashimura se escondía detrás de colinas cubiertas por cedros y pinos, como si intentara evitar ser encontrado. Las casas, todas de madera oscura con techos curvos, parecían congeladas en el tiempo. Algunas tenían campanillas de viento, pero ninguna sonaba, como si el aire, ahí, también estuviera retenido. Era extraño. Incluso con el calor insoportable, no había ni una brisa. Fui directo a la escuela, arrastrando mi maleta por un camino de tierra. El edificio era pequeño, de 2 pisos, con ventanas corredizas y paredes de madera barnizada. Había banderas de Japón y de la escuela izadas, pero descoloridas. En el patio, un árbol de ginkgo, sus hojas aún verdes, como si el otoño también tuviera miedo de acercarse. La directora, señora Kuroda, me recibió con una reverencia precisa, ni cálida ni fría. Me entregó mi gafete, un plan de clase, ya impreso y un mapa de la escuela, todo con una formalidad robótica. Explicó que me encargaría del primero y segundo año, 32 alumnos en total. Los otros profesores parecían más distantes de lo normal, como si hubiera algo sobre mí con lo que preferían no involucrarse. Los alumnos están regresando hoy de las vacaciones de verano, dijo ella con los ojos fijos en mí. Por favor, mantenga la rutina. Sin improvisaciones. Asentí. Sabía que la disciplina era un pilar en las escuelas japonesas. Uniformes impecables, reverencias antes y después de las clases, organización de pupitres en filas simétricas. Lo que me sorprendió fue el silencio. Los niños apenas hablaban en el pasillo. Algunos me observaron con curiosidad contenida, otros desviaron la mirada inmediatamente. Era como si supieran algo que yo no. Al final del día, fui conducido hasta mi casa provisional. Era una construcción tradicional de madera, con puertas corredizas de papel, tatamis en el suelo y un pequeño genkan para quitarse los zapatos. El dueño de la casa, un señor bajito llamado Kitagawa, me entregó las llaves. Dijo, «Gambate, buena suerte», y se fue sin entrar. La casa olía a madera vieja e incienso apagado. En la esquina de la sala principal había un kamidana, un pequeño altar sintoísta con campanas, tiras de papel blanco y un espejo opaco en el centro. Al lado, un furín, campanilla de viento, colgaba de la ventana. Lo extraño era que sonaba de forma irregular, tintineando despacio, incluso sin viento alguno. Esa noche escribí en mi diario, un hábito que mantenía desde la universidad. Anoté: primer día, clima insoportable, niños extraños, pueblo demasiado callado, furín sonando sin viento. Algo está fuera de lugar. En los días siguientes fui tratando de adaptarme a la rutina. Las clases transcurrían con fluidez, aunque la atmósfera seguía equivocada. Un silencio pesado flotaba sobre la escuela. Yo hacía preguntas y recibía respuestas cortas. Los niños evitaban jugar durante el recreo. Nada de carreras, nada de risas. Solo filas de alumnos que comían sus bentos en silencio, con el sonido de los pájaros sustituido por el chasquido de los palillos. Y entonces conocí a Ren, un niño de segundo año, pequeño para su edad, cabello liso hasta la nuca y ojos demasiado oscuros para ser solo oscuros. Era educado como los demás, pero diferente. Observaba a sus compañeros en su 105. Vez de participar. Escribía en su cuaderno más de lo necesario. Dibujaba
Figuras extrañas. En su cuaderno de arte vi un dibujo que me erizó la piel. Una criatura humana, de brazos muy largos, sin rostro, con dos cuernos curvos hacia atrás. El fondo del dibujo era rojo, como si hubiera sido pintado con rabia. Pregunté qué era aquello. Él solo murmuró: Sensei, esto viene cuando el sello se rompe. Aquello se quedó conmigo. Esa noche tuve un sueño. Estaba subiendo una escalinata de piedra que llevaba hasta un santuario en lo alto del bosque. La niebla lo cubría todo. Había un niño llorando detrás de mí, pero cuando me volví, era solo el sonido. La escalera estaba vacía. Cuando alcancé la cima, había un portón torii rojo, y detrás de él, el mismo ser del dibujo de Ren, parado, sin rostro, observándome. Desperté sudando, la campanilla de viento tintineando como si alguien la hubiera tocado con los dedos. Los días siguientes pasaron como un mal sueño del que no se despierta. El calor, aún anormal para septiembre, hacía que el gis resbalara de la mano y los niños sudaran en silencio. La escuela funcionaba como un reloj: entrada con reverencia, pase de lista mecánico, actividades exactas, ningún desorden. Todo parecía demasiado controlado, como si la disciplina escondiera algo. Comencé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Algunos niños miraban el reloj de la pared repetidamente, aun cuando sabían la hora. Otros evitaban acercarse a las ventanas. Vi a Ren tachando su propio nombre en la contraportada del cuaderno como si quisiera borrarse. Cuando pregunté por qué, él solo dijo: Sensei, si uno no tiene nombre, ellos no pueden encontrarnos. Ellos. Aquello se quedó conmigo todo el día. En la sala de maestros, intenté comentar las actitudes extrañas con la señora Takahashi, que enseñaba quinto año. Ella me miró como si yo estuviera siendo inconveniente. Los niños de aquí son introvertidos, Watanabe Sensei. Ya deben haberle comentado que somos un pueblo antiguo, con tradiciones que no se comprenden en Tokio. No fuerce la adaptación, solo enseñe. Siempre había ese tono velado en todo. Evite preguntas, acepte la rutina, no investigue. Eso, claro, solo aumentaba mi deseo de entender qué había detrás. Fue entonces cuando comencé a visitar la biblioteca de la escuela después de clases. Escondida en el segundo piso, olía a humedad y papel viejo. Muchos libros de registro estaban allí, catálogos escolares desde los años 70. Una noche, después de que todos se fueran, hojeé las fichas de asistencia y me detuve en algo extraño. En todos los años anteriores, un niño era listado como transferido fuera de la isla entre los meses de julio y agosto. Siempre un alumno por año, un patrón casi perfecto, excepto en 2005. Este año, ningún niño había sido transferido. Ninguno. Cerré el libro y lo devolví al estante. Al hacerlo, escuché un crujido, un sonido suave viniendo del techo, como si alguien caminara lentamente sobre el tejado de la escuela. Me quedé inmóvil, los oídos atentos. El sonido continuaba, y luego cesó. El silencio cayó abruptamente, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. A la mañana siguiente, la señora Kuroda me llamó a su oficina. Su rostro, inmóvil como una máscara de Nog, no revelaba nada. Solo los ojos denunciaban una tensión interna, casi una amenaza. Watanabe Sensei. Me enteré de que ha estado revisando los archivos antiguos. Eso no es adecuado. Aquí seguimos la tradición. No nos corresponde cuestionar lo que es aceptado desde hace generaciones. Concéntrese en sus alumnos. Asentí, pero salí de allí con una certeza incómoda. Algo fue encubierto. Y Ren lo sabe. Esa tarde lo encontré sentado solo bajo el árbol de ginkgo, mirando al cielo gris. Sensei, ¿ya soñó con el templo? Me senté a su lado. Mi cuerpo se estremeció. Sí. ¿Y tú? Él asintió. Todos sueñan. Cuando se acerca la hora. Es así como ellos saben quién está listo, pero este año no eligieron a nadie, y ella está enojada. Ella. ¿Quién es ella, Ren? Él me miró y susurró. Aquella que no tiene rostro.
pero usa nuestros ojos. Ella vive allá arriba, en el templo, pero ya no está durmiendo. La escuchamos, llamándonos. Ren me entregó una hoja doblada. Dentro había un dibujo. Un niño de pie frente a un portón tori oscuro, con niebla alrededor y detrás. Una sombra gigantesca, con decenas de brazos alargados y ojos brillando en rojo, sin forma definida. El papel estaba manchado, como si hubiera sido mojado con lágrimas o sudor. Guardé el dibujo en mi cuaderno. Esa noche, nuevamente el furin de mi casa sonó sin viento. La madera de la estructura crujía como si alguien estuviera caminando por el techo. Abrí la puerta corrediza y no había nada. Pero el sonido no venía de afuera. Venía de dentro de la casa. Las campanas se detuvieron. Y, por un instante, vi, reflejado en el espejo del pequeño altar sintoísta, algo parado detrás de mí, alto, deforme. Cuando me volteé, no había nadie. Cerré el altar. Me senté en el tatami. Respiré profundo. Estaba comenzando a entender. Aquella isla escondía algo que no quería ser visto. Y el silencio no era reverencia, era miedo. Fue al final de la segunda semana de septiembre que aparecieron los primeros folletos. Impresos en papel reciclado, con fuentes tradicionales y un sello rojo en la esquina inferior, anunciaban Festival Anual de Honor a la Diosa de las Colinas. 17 de septiembre, tradición, pureza y gratitud a los espíritus guardianes. Al principio, pensé que sería otra celebración folclórica común, como tantas que ocurren en pueblos japoneses. Los niños usarían yukata, habría danza, taiko, tal vez una procesión con linternas, pero algo estaba mal desde el inicio. Primero, el cartel no mencionaba dónde sería el festival. Segundo, cuando pregunté a los profesores, todos fueron evasivos. La señora Kuroda solo dijo: es una ceremonia reservada para la comunidad. Los profesores forasteros no suelen participar. Forasteros. La palabra me golpeó como una estocada. Yo vivía ahí, enseñaba ahí. Era el sensei de los niños. Y aún así, era visto como un cuerpo extraño, tolerado, pero no aceptado. Ren estaba cada vez más callado. Sus dibujos se volvieron más sombríos. No con monstruos ahora, sino con escenas. El tori envuelto en niebla roja, niños subiendo, escaleras de piedra con los ojos cubiertos, adultos arrodillados ante una hoguera en forma de círculo. En todos los dibujos, el cielo estaba oscuro, aunque fuera de día. Ella está irritada, dijo al entregarme el último papel. Se suponía que habría un sacrificio en verano, pero nadie fue elegido. Ella lo extraña, y comienza a llamar a los que escuchan. El viernes, al final de la clase, noté que la mitad de los alumnos estaba ausente, sin justificación. Pregunté a Ren dónde estaban. ¿Se están preparando? ¿Para el festival? Él asintió, pero no dijo nada más. Fue esa noche cuando decidí subir hasta el templo. La escalinata comenzaba detrás del pueblo, escondida entre cipreses antiguos. Las piedras estaban cubiertas de musgo y los escalones desiguales, como si cada generación los hubiera moldeado de forma diferente. A medida que subía, el aire se volvía más denso. Una niebla espesa surgió, aunque el cielo estuviera despejado minutos antes. El calor se disipó y el silencio lo devoró todo. El templo era simple, hecho de madera antigua, con linternas de papel descoloridas colgadas en los bordes. Pero lo que me paralizó fue el portón tori. Era negro. No rojo como es común, negro como carbón quemado, y detrás de él, el suelo formaba una abertura circular, un pozo sellado con placas de piedra y papel ofuda pegado en los bordes. Los talismanes estaban rasgados o quemados. La madera alrededor parecía chamuscada. En el centro había un pequeño altar, con una figura de piedra, femenina, pero sin rostro. Solo una cavidad donde deberían estar los ojos. Y los brazos, 6 de ellos, se extendían en direcciones opuestas, sosteniendo campanas, cadenas y un espejo agrietado. Sentí algo observándome. No vi nada, pero lo supe. Al volver, vi huellas infantiles en el sendero de tierra. Recientes, descendiendo, apresuradas,
Al día siguiente, sábado, la escuela estaba cerrada. Caminé por las calles del pueblo y noté que todas las ventanas estaban cubiertas, puertas cerradas. Ni niños ni adultos. Hasta que escuché el sonido, tambores. Viniendo del bosque. Fui siguiéndolo. La niebla lo cubría todo. El sonido del sotsotisiomo taiko resonaba rítmico, hipnótico. Voces al unísono cantaban un cántico gutural, arcaico. Llegué hasta un claro detrás del templo. Lo que vi me heló la sangre. Niños arrodillados, todos con yucatas blancos, ojos vendados. Alrededor, los adultos, en círculo, entonando el cántico. En el centro, una hoguera de llamas bajas y frente a ella, una figura femenina usando una máscara tradicional de no, con rasgos distorsionados y sonrisa cruel. Era la señora Kuroda. «Está fuera de lugar, sensei», dijo sin voltearse. «El festival no es para ojos ajenos». «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Es un ritual?». Ella se giró lentamente. «Es una renovación, un contrato. En cada generación, una vida es entregada para que la diosa permanezca sellada. Este año hubo vacilación, división, miedo. ¿Y el niño elegido? Ninguno fue ofrecido. Y ahora, ella elige». En ese instante escuché el sonido de una piedra rompiéndose. Un chasquido seco, profundo. La hoguera se apagó sola. Los niños comenzaron a llorar. Los adultos quedaron en silencio absoluto. De la oscuridad detrás del altar, algo se movió. No lo vi claramente. Vi sombras distorsionando el espacio, como calor sobre las piedras. Y ojos. Muchos ojos, surgiendo entre los árboles. Todos cayeron de rodillas. Menos yo. Y menos Ren. Él estaba de pie, frente a la entidad, ojos abiertos, en shock. Temblaba. Me miró y dijo, con voz temblorosa: «Sensei, ella me eligió». Nunca sabré decir con claridad lo que vi aquella noche. El tiempo pareció detenerse, devorado por una oscuridad sin forma. Todo alrededor, los susurros, el frío repentino, los ojos flotando en la sombra, parecía no obedecer más a las leyes naturales, y en el centro de todo, Ren, parado frente a la cosa que emergía del pozo sellado bajo el santuario. Ella. El aire se volvió denso como humo, difícil de respirar. El suelo tembló levemente. Los adultos mantenían, la cabeza baja, ojos cerrados, como si evitar mirar fuera la única defensa que les quedaba. Un murmullo colectivo brotó de las bocas cerradas, palabras sin sentido, una letanía gutural que parecía entonada por miedo, no fe. La criatura comenzó a formarse, no de manera súbita, sino como si se escurriera hacia el mundo físico. Primero, brazos, delgados y largos, saliendo de la oscuridad como raíces, se proyectaron fuera del círculo. Una de las campanas del altar sonó sola. Después vinieron los ojos. 10, 20, tal vez más. Esparcidos como hongos en un tronco podrido, todos fijos en Ren, él temblaba. Me moví hacia él, jalándolo con fuerza. «Ren, ven conmigo». «No puedo, sensei. Ella ya me vio». «Eso no importa. No vas a morir aquí». «No es morir», dijo con los ojos llorosos. «Es desaparecer». Intenté jalarlo de regreso, pero sus pies parecían pegados al suelo. Entonces vi, bajo sus tobillos, pequeñas sombras serpentinas envolvían sus piernas. No eran manos humanas, eran fragmentos de ella, como tentáculos de niebla viva. Ella lo había marcado. Grité pidiendo ayuda. Nadie se movió. La señora Kuroda, con la máscara aún en el rostro, habló sin dirigirse a mí. «Un pacto no roto exige reparación. El error fue nuestro. Dudamos en sacrificar una vida, y ahora ella vendrá a buscar cuantas quiera. Ren ya está marcado». Sentí una rabia súbita, ciega. Corrí hasta el altar, tomé el espejo agrietado y lo arrojé contra la figura de piedra. La grieta se abrió más, y el santuario gimió. La criatura gritó, no con sonido, sino con un vacío. Un agujero de silencio que rasgó el aire. Todos, los adultos cayeron como hojas barridas por el viento.
las campanas explotaron en fragmentos y, por un instante, vi su rostro. O mejor dicho, la ausencia de rostro. Era como mirar un reflejo que nunca fue tuyo, una máscara hecha de todos tus recuerdos y culpas, esculpida en tinieblas. Ella no era un ser, era un espejo del miedo colectivo, del sacrificio que se volvió rutina, de la mentira sostenida por generaciones. Un hambre que nació de la propia cobardía de los humanos. Intenté jalar a Ren de nuevo. Esta vez, vino. Pero a costa de algo. Las sombras se aferraron a mi mano. Quemaban, como hielo seco contra la piel. Tuve una visión. Niños gritando en el santuario, año tras año, ofrecidos, borrados. Cada uno de ellos, dejando algo atrás. Un juguete, un zapato, un grito. Ren cayó al suelo, libre. Yo caí a su lado, la mano izquierda marcada con un símbolo negro, como una cicatriz viva, y entonces la cosa retrocedió. El sello se rehizo, el altar se agrietó por completo. La figura de la diosa se desmoronó como arcilla seca, y los adultos, todos ellos, simplemente se levantaron en silencio y se fueron, como si nada hubiera pasado. Los ojos muertos. La ceremonia terminada. Ren lloraba. Yo temblaba. El amanecer llegó sin que nos diéramos cuenta. Despertamos en el suelo del sendero, cerca de la escuela. Ninguna señal del altar, o de las campanas, o de la entidad. Solo la niebla, ahora ligera. Ren no habló por horas. Esa noche durmió en mi casa. Por primera vez desde que llegué, la escuela fue cerrada el lunes, y nadie explicó por qué. Ningún periódico local informó nada. Ningún boletín mencionó la ausencia de más de la mitad de los alumnos. Los habitantes caminaban por las calles como autómatas. Y yo sabía que algo dentro de mí había sido tocado, porque la marca en mi mano seguía ahí, y ardía. Fui despedido 2 días después del festival. No hubo reunión ni justificación formal, solo recibí un sobre sellado con el sello de la prefectura de Niigata. La nota, escrita de forma impersonal, informaba que mis servicios ya no serían necesarios y que mi presencia en el pueblo estaba causando incomodidad a la comunidad. Esa misma tarde, mientras hacía las maletas, 2 hombres de traje llegaron para escoltarme hasta la estación del ferry. No dijeron una palabra durante el trayecto. Ni siquiera cuando miré hacia atrás, por última vez, y vi la silueta de la isla desapareciendo en la niebla del mar de Japón. Ren y su familia desaparecieron sin aviso. Me dijeron, días después, que se habían mudado a la provincia de Gunma, pero ninguna escuela registró matrícula con ese nombre, ningún número de teléfono funcionaba. Era como si hubieran dejado de existir, o como si hubieran sido borrados, tal como los niños antes que él. Regresé a Tokio con la sensación de haber salido de una pesadilla que nadie más recordaba. Intenté seguir adelante. Conseguí otro empleo, esta vez en una escuela privada, con rutinas predecibles, alumnos bien comportados y pasillos iluminados. Pero nada fue igual. La marca en mi mano desapareció al inicio del invierno, pero la sensación permaneció. Era como una cicatriz interna, un peso que no se iba, incluso cuando no dolía, y entonces vinieron los sueños, siempre en el mismo periodo del año, septiembre. Al principio eran solo imágenes difusas, la niebla subiendo por las colinas, el sonido de las campanas, el tori negro entre los árboles. Después se volvieron más claros. Camino por el sendero en medio del bosque. Escucho el taiko a lo lejos. El aire está caliente, pesado. El cielo tiene el color de la sangre, diluida, y siempre, siempre algo me observa. Nunca lo veo por completo, pero lo escucho, lo siento. Ella sigue ahí. Una vez, en el sueño, escuché a Ren llamándome. La voz era suya, pero no era. Estaba distorsionada, como si viniera de dentro de un pozo. Sensei, usted me lo prometió. Desperté, sudando, con la respiración contenida. En el espejo, juro que vi, por una fracción de segundo, ojos observándome detrás de mí. Cuando me volteé, no había nada.
Hasta hoy, incluso tanto tiempo después, los sueños me persiguen. Continué enseñando, cumpliendo mi papel en público, como debe ser. Nunca conté esta historia a nadie, pues necesitaba proteger mi empleo y mi carrera como profesor. Pero hoy ya no puedo guardar lo que viví, y sé que en este Japón moderno, en el que vivo ahora, todavía existen muchos ecos de historias antiguas y cosas que las personas del resto del mundo ni imaginan que puedan suceder. Buenas noches a todos. Agradezco que publiquen mi relato. Quiero que el mundo entero sepa lo que viví y sepa que la India, a pesar de sus conflictos y pobreza, es un país riquísimo en tradiciones que no deben ser despreciadas, y que algunas de esas tradiciones deben ser respetadas, o puedes pagar caro por no escuchar lo que dicen los ancianos. Lo que voy a contar ocurrió en 2010, en un pueblo indio olvidado por el resto del mundo, y me marcó para siempre. Nunca volví a ser el mismo después de aquello. Mi nombre es Dr. Ishan Kapoor. Soy médico general, nacido en Mumbai, y en la época en que esto sucedió tenía 32 años. Recibí la llamada en una mañana sofocante mientras cuidaba de mi hija, recién nacida. El teléfono público del hospital sonó. Una petición urgente desde un pueblo en los confines de Kerala. Una niña en coma profundo, sin causa aparente, sin respuesta a ningún estímulo. El puesto de salud local llevaba meses cerrado y los pocos médicos de la región se negaban a ir. Acepté. Por deber. Por escape, tal vez. Talabedi quedaba fuera de las rutas principales. Cerca de 4 horas en autobús desde Kannur, seguido de 2 a pie por un sendero embarrado, bordeado por arrozales y cocoteros curvados por el viento. Los monzones habían pasado, pero el calor era insoportable, espeso como aceite. Humedad, que se pegaba al pulmón. Fui recibido por un hombre delgado que se presentó solo como Velu. Llevaba un turbante blanco con largas cuerdas trenzadas enrolladas en espiral sobre la cabeza. No era común. Ya había atendido pueblos por toda la India rural, pero nunca había visto algo así. Otros hombres también llevaban cuerdas en sus turbantes. Las puntas colgaban por los hombros como serpientes adormecidas. Velu no sonrió, pero me llevó hasta una pequeña cabaña de barro con techo de tejas rotas donde me hospedaría. El lugar olía a madera mojada y humo de leña. Me dijeron que la casa había pertenecido al último Vaidya del pueblo, fallecido años atrás. La niña está en la casa de la familia. Iremos por la mañana. Por ahora, descanse, dijo Velu, y se fue antes de que pudiera preguntar más. Nadie me ofreció comida. Nadie me hizo preguntas. Solo ojos bajos y silencio. Un silencio extraño, sofocado. Era como si allí no hubiera risas, ni música, ni sonido de pájaros, solo el ruido del viento empujando los cocoteros. Aquella noche apenas dormí. Había demasiados mosquitos y el calor era sofocante, pero lo que realmente me impidió cerrar los ojos fue un sonido, suave, repetitivo, casi rítmico, viniendo del techo. Algo como fibras siendo torcidas, como cuerdas siendo trenzadas. Pensé que era imaginación. A la mañana siguiente, me llevaron a la casa de Amu. La niña. Tenía 7 años. Estaba acostada sobre un colchón delgado en el suelo de tierra, apisonada, cubierta por una sábana de algodón gastada. La piel caliente, pero no había fiebre. Ningún movimiento. Los ojos cerrados, pero inquietos, como si soñara con algo que se negaba a dejarla. Los padres de Amu estaban sentados en silencio, junto a ella, con las manos juntas en oración. No hablaban hindi ni inglés, solo malayalam, y se comunicaban conmigo a través de Velu. Toqué la muñeca de la niña. Regular. Ausculté los pulmones. Limpios. Pero los ojos, cuando abrí sus párpados, lo juro, por un instante, ella me miró de vuelta. No fue reflejo, no fue espasmo. Ella miró. Asustada, como si yo hubiera invadido algo que no debía. Velu me observaba todo el tiempo, tenso. Solo dijo: ella fue demasiado lejos en los sueños. Hay un nudo suelto. Despertar puede ser peligroso. Pedí que me explicara. Él solo sonrió, o fingió sonreír, y murmuró algo sobre los hombres cuerda.
Dijo que por la noche me explicarían mejor. De vuelta a la cabaña, encontré un paquete de arroz cocido dejado en la puerta. Sin nota, sin nadie cerca. Me senté en el suelo y comí en silencio. Era extraño cómo, allí, el tiempo parecía detenerse, como si el propio sol dudara en atravesar aquellas copas de palmeras. Por la noche, decidí caminar un poco. El pueblo era un laberinto de casas simples y caminos de tierra apisonada. En un claro, vi a un grupo de hombres reunidos, arrodillados, en semicírculo, trenzando cuidadosamente las cuerdas de sus turbantes a la luz de lámparas de queroseno. Susurraban algo, casi como una oración, las puntas de las cuerdas sumergidas en aceite. Sus sombras bailaban en las paredes como serpientes. En espiral. Es el nudo del sueño, susurró Belu, que apareció a mi lado sin que yo lo notara. Los atamos cada noche, para que los malos sueños no entren, pero una cuerda se deshizo, doctor, y ahora nadie puede dormir. Quise reír, quise decir que aquello era superstición, pero me callé. Sus ojos, ellos no habían dormido, ninguno de ellos. Estaban exhaustos, temblando, hundidos, como si algo los observara cada vez que cerraban los ojos. Y cuando volví a la cabaña, solo, las cuerdas volvieron a crujir sobre mi techo. Trenzando. Siempre trenzando. Y fue entonces cuando me di cuenta, algo me observaba también. No había dormido durante 4 noches enteras. Los ojos me ardían, la garganta se me resecaba incluso cuando bebía agua. Con cada cabeceo, mi cabeza se desplomaba dentro de un pozo oscuro, sin fondo. Y siempre estaba el sonido de cuerdas siendo jaladas. La niña, Amu, seguía en coma. Pero había algo diferente. Al tercer día, durante una revisión de rutina, escuché claramente su voz. No por su boca. En mi cabeza, una voz frágil, susurrando en malayalam antiguo, un dialecto que ni siquiera los habitantes más viejos usaban. Anoté parte de las frases en un papel, aunque sin entender. En el hospital de la ciudad nadie me creería. Aquella noche, Belu me invitó a una ceremonia en el templo. Dudé, pero acepté. El templo de Talavedi era viejo, de piedra negra, cubierto de musgo, y consagrado a Bhagavati, una forma de Devi, la Madre Divina, protectora y guerrera. Los aldeanos cubrieron el suelo con hojas de plátano y flores de hibisco rojo. Colocaron cuencos de aceite de sésamo con mechas encendidas. Hombres y mujeres estaban en silencio absoluto. Había una urgencia en el aire, una tensión invisible. En el centro del templo, una gran cuerda roja, trenzada con hilos dorados, estaba enrollada como una serpiente dormida frente a la estatua de la diosa. Belu explicó: es la Kaalapaasi, la cuerda del cruce, hecha para contener al Karmuki. ¿Karmuki?, pregunté. Aquel que camina en los sueños, aquel que se alimenta de recuerdos. Está suelto. La cuerda perdió la tensión. Cada noche que pasa, se acerca más a nosotros. Un escalofrío recorrió mi columna. Era como si el nombre de la entidad tuviera peso. Incluso los más viejos bajaron las cabezas cuando lo pronunció. Fue entonces cuando Belu reveló lo que hasta Eitos Echontoits entonces me habían ocultado. Los hombres cuerda eran parte de una orden ancestral de soñadores rituales. Cada turbante llevaba cuerdas trenzadas a mano por sus antecesores, en rituales que involucraban aceite, arena del templo y cenizas humanas, de santos cremados hace generaciones. Las cuerdas eran nudo a nudo, una red que mantenía las puertas de los sueños cerradas, sellando allí dentro al Karmuki. Todos los años rehacían el ritual del sueño de la tierra, una noche en que todos dormían al mismo tiempo, para reforzar el sello colectivo. Pero aquel año algo había salido mal. Un hombre durmió sin trenzar y fue llevado. Despertó diferente, silencioso. Después se arrojó al pozo. Lo que antes parecía superstición comenzaba a dibujarse como una estructura organizada, detallada, con reglas, castigos y consecuencias reales. A la mañana siguiente fui llamado por Shankar, el joven que ayudaba en el templo.
Me llevó a una cabaña abandonada, al borde del bosque. Allí encontré paredes cubiertas de dibujos en carbón, círculos, ojos, cuerpos sin rostro amarrados por cuerdas. En el suelo, entre restos de cuerda quemada, había una caja de madera. Dentro, pergaminos. Escrito en sánscrito, parte de cientos de... La escritura decía: aquel que camina entre los sueños no conoce muerte, ni vida, solo atraviesa. El sueño es su puente, el recuerdo, su alimento. Al leer aquello, sentí que se me erizaba la nuca. El suelo tembló levemente. Afuera, el viento se volvió denso, quieto, un sonido de arañazos en el techo, no de cuerdas, de uñas. Aquella noche, el mayor susto me hizo creer. Estaba lavándome la cara en la palangana de la cabaña cuando vi, en el reflejo del agua, a Amu. Detrás de mí. Me volví. Nada. Ella estaba en coma, a más de 500 metros de allí, pero por un instante vi su reflejo. Y en el reflejo, sus ojos estaban blancos, y sonreía. Corrí hasta su casa. Belu me siguió. La madre lloraba. La niña ahora temblaba. Las manos cerradas en puños. Entre los dedos, hilos de una cuerda, roja. Ellos creían que Amu era la nueva ancla del Karmuki, el canal por donde él volvía a la vigilia. En el camino de regreso, Belu me miró fijamente. Usted vino de fuera, no lleva cuerda. Él puede venir por usted también. Fue entonces cuando supe que ya no había forma de salir de allí. La noche parecía más densa que todas las anteriores. El silencio tenía una cualidad opresiva, como si el propio bosque estuviera esperando que algo sucediera. Desperté de una pesadilla profunda. Pero no era una pesadilla cualquiera. Era como si yo estuviera allí, en el templo de Talavedi, rodeado por aquellas sombras de hombres con turbantes, sus ojos vacíos y rostros sin expresión. Las cuerdas que usaban comenzaron a moverse, a estirarse, como si vivieran por cuenta propia. Se enroscaban en mis brazos, inmovilizándome, y las voces murmuraban algo que no podía entender. Me levanté sudando, temblando, y por primera vez no pude distinguir qué era sueño y qué era realidad. Algo estaba mal, muy mal. El Karmuki, el ser de los sueños, se estaba acercando. Y, por primera vez, sentí su presencia en mi propia mente. Desperté en pánico, casi golpeándome la cabeza con el techo bajo de la cabaña. Oí la voz de Belu en la puerta. Doctor, necesitamos hablar. No estaba preparado para lo que tenía que decirme. Entró sin esperar mi respuesta y enseguida me hizo señas para que me sentara. Usted vio el reflejo de Amu, ¿verdad?, preguntó, con una seriedad que nunca había visto antes. No estaba allí solo para consolarme. No estaba allí para explicarme o ayudar a salvar a una niña. Estaba allí por algo mayor. Usted no sabe qué es el Karmuki, no sabe el precio. Pero nosotros lo sabemos. Usted todavía está fuera del ciclo, doctor. Usted piensa que los hombres aquí son solo habitantes de un pequeño pueblo. Pero somos más que eso. Somos guardianes. Me miró gravemente, como si ya supiera que yo no creía, pero que tendría que hacerme entender. El Karmuki no es solo una entidad, es un puente. Es lo que une las sombras con el mundo de los vivos. Se alimenta de nuestros sueños, pero no es como una enfermedad, no es como un fantasma cualquiera. Come nuestros recuerdos y al hacerlo nos mantiene vivos. Pero al mismo tiempo, nos mata. Cada memoria consumida lo fortalece. Hizo una pausa, como si quisiera que yo digiriera lo que estaba diciendo. Quería gritar, quería creer que todo aquello no era más que una alucinación, pero sabía, en algún lugar profundo dentro de mí, que no lo era. ¿Usted? Está diciendo que el Karmuki se alimenta de nuestras mentes, de nuestras memorias. Apenas pude completar la frase. Sí. Se alimenta de nuestros sueños, nuestros temores, nuestros miedos más profundos. Pero solo se vuelve fuerte cuando alguien lo libera. Cuando alguien da permiso para que entre. Un alma. Un niño. Se convierte en el enlace
el nudo que lo mantiene preso, pero también lo conecta a nuestro mundo. Fue entonces cuando me explicó lo que no quería oír. Durante generaciones, los hombres cuerda realizaban un ritual llamado Ritual del Sueño Libre. Trenzaban sus cuerdas, que pasaban de generación en generación, cuerdas hechas con hilos de memoria, pedazos de almas capturadas, atadas a ellas. Esas cuerdas serían usadas para sellar al Karmuki en un estado latente, manteniéndolo preso en los límites del sueño. Durante el sueño de la Tierra, la comunidad entera dormía al mismo tiempo para reforzar el hechizo. Pero ese año, todo salió mal. Belu entonces me llevó al templo, donde una ceremonia estaba a punto de comenzar. Estábamos en medio de una noche de luna nueva, y las sombras parecían más densas que nunca. El aire estaba pesado, como si el propio cielo estuviera a punto de desplomarse sobre nosotros. Las velas iluminaban solo los rincones más distantes, mientras los hombres cuerda, en silencio absoluto, comenzaban a trenzar las cuerdas con las manos sin decir una palabra. Yo estaba allí, en medio de ellos, sin saber qué hacer. No sabía si estaban tratando de atrapar algo o si ya habían sido consumidos por aquello que intentaban apresar. En determinado momento, una voz baja y susurrante se elevó desde dentro de mí. No era una voz humana, era la voz del Karmuki. Estaba tratando de comunicarse, tratando de llevarme dentro del sueño. Vi la imagen de Amu de nuevo, pero esta vez no estaba en coma. Estaba parada frente a mí, sonriendo. Una sonrisa extraña, con los ojos completamente blancos, sin vida. Levantó la mano e hizo un gesto, como si me llamara. Y cuando miré hacia atrás, todos los hombres cuerda estaban ahora observando, sin expresión, como si estuvieran esperando mi respuesta. Sabía que era demasiado tarde. El Karmuki estaba dentro de mí. Estaba allí, al acecho. Y los hombres cuerda estaban esperando para ver hasta dónde iría. Cuando intenté dar un paso atrás, uno de los hombres cuerda, el más viejo, me sujetó por el brazo y dijo: «No puede volver, Ishan. Ya entró en el ciclo. El precio ya fue pagado. Ahora, no. Hay escapatoria. Debe atar el sueño». Con un movimiento rápido, me llevó hasta la cuerda trenzada que estaba en el altar de la diosa Bhagavati y colocó mis manos sobre ella. Lo que sentí en ese momento fue como si mi cuerpo estuviera siendo jalado hacia un abismo. Estaba atando mi propio sueño, y sabía, en el fondo, que eso significaba que perdería mi propia memoria para siempre. La ceremonia continuó. El Karmuki estaba finalmente libre. Ya no sé qué es real. Los últimos días se han convertido en una niebla impenetrable, una mezcla de realidad y pesadilla. El tiempo, el lugar, los rostros de las personas, todo comenzó a fundirse de forma confusa, como si estuviera atrapado dentro de un ciclo interminable. Las noches, que antes eran sombrías y pesadas, ahora parecían tener una cualidad sobrenatural. El cielo estaba constantemente nublado, el viento llevaba un olor a tierra mojada, y cada árbol, cada hoja, parecía susurrar el mismo nombre: Karmuki. No quería creer lo que Belu me había dicho, pero con cada noche que pasaba, todo se confirmaba. El Karmuki estaba dentro de mí, y ya había comenzado a consumir mi memoria. Desperté en un lugar desconocido. Estaba en un bosque, rodeado de árboles gigantes, sus ramas entrelazadas como los nudos de una cuerda. Desperté en un sueño, pero, al mismo tiempo, sabía que no estaba soñando. Estaba en una especie de limbo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Oí el sonido de las cuerdas siendo jaladas, sintiendo sus vibraciones alrededor de mi cuerpo. Las cuerdas que pertenecían a los hombres cuerda ahora estaban a mi alrededor. Me estaban jalando hacia la oscuridad, hacia un abismo donde la luz no existía. Cuando miré hacia el horizonte, vi la figura de Amu. Estaba parada, allí, mirándome, pero ya no era la niña que yo conocía. Sus ojos estaban completamente blancos, y su sonrisa era vacía, una expresión fría y desconectada de cualquier humanidad. Estaba poseída por el Karmuki, yo lo sabía, pero lo peor era que ya no sabía si yo también lo estaba. «Amu», intenté llamarla, pero mi voz falló. Fue como si ella no pudiera oír.
De repente, el sonido de un grito cortó el aire. Era el grito de Shankar, y vi su cuerpo siendo arrastrado por las sombras. Estaba atrapado por las cuerdas, sus manos estirándose en un movimiento frenético, tratando de liberarse, pero no podía. Era el Karmuki. Ahora estaba en control absoluto. Ya no pude respirar. El aire estaba denso, pesado. El miedo se apoderó de mí. Las cuerdas comenzaron a apretarse, enrollándose alrededor de mi garganta, y sabía que, si no escapaba, sería el siguiente en ser consumido. Pero entonces, oí una voz familiar. Ishaan. Era Priya. Su voz estaba débil, pero la reconocí, inmediatamente. Pero, al mirarla, vi que estaba allí, del otro lado del sueño, también prisionera de la entidad. Estaba perdida, igual que yo, entre los dos mundos. Priya. Intenté gritar, pero la voz no salió. Estaba comenzando a perder la noción de quién era. Cada vez que intentaba recordar algo, todo se borraba. La memoria se desvanecía como una sombra al atardecer. Estaba desapareciendo. Y entonces, Velu apareció. Estaba de pie junto a la figura de Bhagavati, con las manos levantadas en un gesto de súplica. Ya no llevaba su turbante, y sus cuerdas estaban esparcidas por el suelo. Sus ojos estaban opacos, vacíos. Doctor Ishaan, la cuerda es nuestra única salvación, susurró con un tono desesperado. Debe ser trenzada nuevamente. No puede permitir que el Karmuki destruya todos nuestros sueños. Necesita rehacer el sello. ¿Rehacer el sello? Ya no entendía nada. La realidad se estaba desintegrando ante mí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso?, pregunté, mi voz llena de desesperación. Velu me miró con tristeza. Usted fue elegido para atar el ciclo, Ishaan. Usted es el ancla ahora. Usted es la última línea de defensa. El miedo me paralizó. Sabía lo que eso significaba. No era solo cuestión de salvar al pueblo. Era cuestión de perder mi propia alma, perder lo que quedaba de mí. Ya no era yo mismo. El Karmuki había tomado el control de mis recuerdos. Pero, al mirar el rostro de Priya, incluso en sueños, supe que no podía rendirme. No podía dejar que aquella maldición se extendiera para siempre. Con manos temblorosas, tomé la cuerda trenzada que estaba frente a mí. Estaba fría al tacto, como si estuviera absorbiendo toda la energía del bosque. Y, cuando la toqué, una visión aterradora invadió mi mente. Una fiesta de almas atrapadas, todas las figuras de personas que conocí a lo largo de mi vida, ahora consumidas por el Karmuki. Pero tenía que hacerlo. Desperté de golpe, pero no en el mundo real. Estaba en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con la cuerda aún en mis manos y los ojos de Amu observándome desde lejos. La historia que me contaron sobre la cuerda, sobre los hombres cuerda, era verdadera. Ellos eran la última línea de defensa, pero ahora ya no había defensa. Yo era el único responsable. No sé qué pasó en aquel último momento, cuando toqué la cuerda e intenté rehacer el sello. No sé cómo, pero algo dentro de mí se quebró. Estaba a punto de perderlo todo, mi cordura, mi memoria, mi propia alma. Pero de alguna forma, la entidad, el Karmuki, fue contenido, quizás momentáneamente, quizás para siempre. Lo último que vi fue a Ammu, que finalmente desapareció entre las sombras, sus ojos ahora nuevamente humanos, antes de disolverse en la oscuridad. Desperté en mi casa en Kerala. Estaba solo. El bosque ya no estaba a mi alrededor, y los ruidos, de las cadenas, de las sombras, de las cuerdas, se habían apagado. El aire, que antes estaba pesado y denso, ahora parecía normal, fresco, como si todo hubiera vuelto a su lugar. Estaba en casa. La pesadilla parecía haber terminado. Fue un alivio inmediato, pero algo dentro de mí estaba mal. Sabía que, de algún modo, no podría simplemente seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Desperté, pero la pesadilla aún me seguía. En los días siguientes, la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Las personas parecían no recordar lo que había sucedido. El olor del bosque y de las ricas plantaciones de té había regresado, y los niños, finalmente, estaban jugando en la calle de nuevo sin las miradas de miedo que dominaban los días anteriores.
Belu, inexplicablemente, había desaparecido. Los hombres cuerda parecían haber desaparecido del pueblo y nadie habló más de ellos. La historia, si es que alguna vez fue contada, fue borrada. Todos, incluso los habitantes, parecían como si el Karmuki nunca hubiera existido. No insistí en preguntar a la gente sobre los hombres cuerda y el Karmuki. Me fui, solo quería salir de allí. A pesar de la sensación de que algo todavía estaba mal, volver a mi casa, con mi esposa e hija, fue lo mejor del mundo. Durante semanas, mi rutina siguió normalmente. Atendí a pacientes, hice consultas, disfruté mi tiempo junto a Priya e incluso fui al mercado algunas veces. Pero cada noche, algo sucedía. Comencé a soñar nuevamente. Al principio, eran sueños simples, como antes, pero pronto se volvieron distorsionados, vagos, pero con una sensación aterradora. Vi imágenes de personas que no reconocía, pero sus rostros estaban distorsionados, cubiertos con marcas de cadenas, como si las sombras de los hombres cuerda todavía estuvieran allí, vigilándome. Vi la figura de Amu, y esta vez no estaba sola. Estaba rodeada por otros niños del pueblo, todos con los ojos completamente blancos, como si hubieran sido tomados por alguna fuerza invisible. Y entonces, una noche, desperté en medio de una pesadilla. Pero no fue un sueño cualquiera. Estaba en Talavedi nuevamente. Había vuelto a aquel bosque, rodeado por las sombras de los árboles, con el sonido de las cuerdas estirándose en el aire. Pero algo era diferente. Las sombras ya no estaban a mi alrededor, estaban dentro de mí. Estaba siendo poseído. A la mañana siguiente, noté algo extraño. Ya no podía recordar lo que había sucedido durante el sueño, pero había algo nuevo en mí, algo que me observaba, algo que estaba presente, en algún lugar dentro de mí. Una sensación de ser observado, como si el Karmuki nunca se hubiera ido realmente. Intenté racionalizar. Tal vez era el estrés, tal vez era el calor, el cansancio, la presión del trabajo, las noches mal dormidas de Priya cuidando al bebé, pero nada explicaba las sensaciones que me perseguían durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, la presencia se hacía sentir. Ya no era la misma pesadilla de antes, era algo más sutil, pero igualmente horrible. Me estaba convirtiendo en el Karmuki. Una noche, al despertar, vi algo que nunca podré olvidar. En el reflejo del espejo, mi propio rostro estaba distorsionado. Mis facciones estaban marcadas por la misma expresión de vacío que vi en Amu, en Shankar, en todos aquellos que se perdieron. «Ahora eres nuestro», dijo una voz justo en mi oído. Me volví de un salto, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí. Sabía que el Karmuki había tomado mi cuerpo y que, una vez más, la línea entre el sueño y la realidad había desaparecido. Con cada noche que pasaba, sentía más fuerte el peso de la cuerda dentro de mí. Hoy ya hace muchos años desde que esto sucedió, pero para mí es como si fuera ayer. Sigo actuando como médico y ayudando al máximo de personas que puedo. Mi hija creció, otros hijos vinieron, pero por dentro siento miedo. Un miedo que no le cuento a nadie. Porque incluso hoy todavía sueño con aquel bosque y escucho las voces que me llaman hacia el abismo. Sé que un día, desafortunadamente, mi hora llegará. La historia que voy a contar ocurrió en 2002, y si pudiera volver en el tiempo, jamás habría entrado en aquel bosque. Habría escuchado a mis padres y a la gente del pueblo. Habría respetado nuestras tradiciones, que para mí no eran más que leyendas, historias antiguas que ya no tenían sentido en el presente. El calor sofocante de nuestro pueblo, en la provincia de Java Oriental, Indonesia, parecía un reflejo del aburrimiento que todos sentíamos en aquella aldea apartada. La pequeña comunidad, situada a la imponente sombra del volcán Bromo, tenía sus encantos, pero para nosotros, jóvenes y ávidos de aventura, era una prisión. La vida era lenta y predecible, las mismas calles, las mismas caras, las mismas historias repetidas por los mayores sobre el volcán y sus leyendas. Los turistas venían y se iban, pero nosotros estábamos atrapados aquí, y lo único que parecía
Ofrecer un poco de emoción era la promesa de nuevas aventuras. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, aventura significaba salir de la rutina y explorar lo desconocido, desafiando los límites que los mayores insistían en imponer. Yo, Andy, siempre fui el tipo de persona que cuestionaba todo. Creo que, tal vez por eso, fui el líder del grupo, aunque no me gustaba mucho esa palabra. No soy fan del estatus, pero siempre fui quien tomaba la iniciativa en las decisiones. De cierta forma, todos confiaban en mí, aunque nunca fui el más valiente ni el más fuerte. Pero siempre tuve algo que me ayudaba a mantener la calma cuando las cosas se ponían difíciles. Era mi mente aguda, que intentaba encontrar una explicación lógica para todo. Pero aquel año fue diferente. Estábamos cansados de escuchar siempre las mismas advertencias de los mayores sobre los bosques alrededor del volcán. Hablaban sobre cómo aquellas tierras eran sagradas, sobre el espíritu de Ratulaut, la reina del mar, una entidad demoníaca que, según ellos, había sido sellada hace siglos por un antiguo chamán. Pero ¿a quién le importaban esas historias de fantasmas y dioses antiguos? Para nosotros, eran solo leyendas que parecían contarse para asustar a los niños. Con el fin de la escuela, el calor era insoportable y las fiestas locales ya no tenían el mismo atractivo. Buddy, mi mejor amigo, fue el primero en sugerir la idea. Era del tipo irreverente, siempre en busca de nuevas emociones, y sabía cómo convencerme. Después de algunas horas de conversación, convenció a Siti, Rizal e incluso a Yoko, el más espiritual de nosotros, para unirse a la expedición. Vamos hasta el Taman Hutan Suchi, el santuario del bosque sagrado, y veamos si esas historias son realmente verdaderas, sugirió Buddy con una sonrisa traviesa. Será una aventura, nos sacará del aburrimiento de este pueblo. ¿No tienen miedo?, pregunté, un poco reticente, pero solo era miedo a lo desconocido. Sabía que, en el fondo, ninguno de nosotros creía realmente en fantasmas. Rizal, el escéptico del grupo, se rió y respondió con su tono sarcástico habitual. ¿Miedo? Soy más inteligente que esas supersticiones. Todo esto es una tontería. Rizal siempre creía que podía explicarlo todo con la razón y, como siempre, estaba listo para desafiar cualquier cosa que pareciera irracional. Siti, que era la más cautelosa del grupo, parecía dudar, pero estaba cansada de quedarse atrás. Ella, como yo, no creía en las leyendas, pero tenía una incómoda sensación de que no deberíamos meternos con las cosas sagradas. Aún así, cedió, tratando de actuar como mediadora entre los escépticos y los curiosos. El viaje comenzó bien. El bosque alrededor del volcán Bromo era inmenso, una alfombra verde de árboles antiguos y vegetación densa. A medida que caminábamos, la naturaleza parecía engullir el sonido de nuestras conversaciones. Yoko, por ejemplo, todavía intentaba contarnos sobre las leyendas que su abuela le contaba, tratando de justificar las supersticiones locales con los mitos y rituales. Pero para nosotros era solo una historia sin fundamento, como cualquier otra. Después de algunas horas de caminata, llegamos a un área donde el suelo era más rocoso, y los árboles más antiguos formaban una especie de círculo natural. En 1970, el centro, un altar rudimentario, estaba cubierto de musgo y hojas secas. Estaba claro que nadie visitaba ese lugar desde hacía mucho tiempo. «Miren esto», dijo Buddy, señalando un gran artefacto en forma de serpiente esculpido en piedra. «Esto debe ser la famosa marca de Ratulaut. Vamos a echar un vistazo más de cerca». Siti frunció el ceño. «Esto no parece correcto. Esta área está marcada como zona de culto. No deberíamos estar aquí». Pero Buddy, impulsivo como siempre, ignoró las advertencias y comenzó a tocar el altar, apartando piedras y tocando los símbolos tallados en la roca. Se rió e hizo bromas, tratando de aliviar la tensión creciente que yo, personalmente, ya sentía en el aire. De repente, algo pareció cambiar. El viento aumentó y por un momento sentí una sensación de incomodidad, como si estuviéramos siendo observados. Siti se puso pálida y me miró con preocupación. «Es mejor que volvamos», sugerí, mi voz volviéndose más grave. Pero fue demasiado tarde. Mientras intentábamos volver al sendero, una densa niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor, oscureciendo el paisaje y haciendo todo a nuestro alrededor más sombrío.
El bosque parecía vivo, pero no de la forma que conocíamos. Los árboles parecían moverse sutilmente y el aire se volvió aún más pesado. Los pájaros dejaron de cantar y el sonido del viento se transformó en un susurro profundo, casi como una voz distante. De repente, el sonido de agua corriendo surgió de la nada. Miré alrededor y me di cuenta de que el sendero estaba cubierto por una niebla espesa que no podíamos atravesar. «Nos hemos alejado mucho del sendero», dijo Rizal, aunque su voz estaba tensa, algo que raramente ocurría con él. Pero no podíamos encontrar el camino de regreso. Y entonces, cuando el silencio del bosque comenzó a pesar, algo extraño sucedió. Una sombra oscura se formó frente a nosotros, seguida de una ola de frío que parecía venir directamente de un mar invisible. «Ratu, Laut», susurró Yoko, temblando, y yo sabía que él sabía más de lo que estaba diciendo. Su abuela siempre le advirtió sobre esta entidad, pero nadie le creyó. En medio de la niebla, vi una figura, indistinta y moviéndose lentamente entre los árboles. Lo que comenzó como una sombra negra, pronto tomó la forma de una figura femenina, alta, con cabello largo y ondulado, flotando alrededor, como si estuviera surgiendo de la propia tierra. Y, en ese momento, me di cuenta de que nuestra expedición no era solo una aventura. Estábamos a punto de formar parte de algo mucho mayor y más peligroso que cualquier historia que hubiéramos escuchado. Después del encuentro con la sombra de la entidad femenina entre los árboles, el miedo realmente se instaló. Intentamos, en la medida de lo posible, mantener la calma, pero la niebla espesa que rodeaba el bosque parecía engullirnos, y la sensación de que estábamos siendo observados aumentaba con cada paso que dábamos. «No me gusta esto», susurró Siti con voz temblorosa. Estaba visiblemente asustada y se acercó a mí, sus ojos buscando seguridad en los míos. Siempre fue la más sensata del grupo y yo sabía que, si hasta ella tenía miedo, las cosas no estaban bien. El miedo no era solo una incomodidad mental. Había algo palpable en el aire, algo que nos hacía sentir como si estuviéramos siendo arrastrados hacia una realidad paralela, donde lo que conocíamos como normal ya no tenía sentido. El bosque parecía vivo, como si estuviera respirando junto con nosotros. Cada hoja que caía hacía un sonido que resonaba como un suspiro, y los árboles parecían moverse, como si nos estuvieran observando con una inteligencia que no podíamos comprender. Antes apareció nuevamente, pero esta vez parecía más clara, más cercana. Sus ojos eran negros como la brea, y su cuerpo parecía flotar, sin tocar el suelo. La expresión en su rostro era inexpresiva, como si ya no fuera humana, sino algo ancestral, una fuerza de la naturaleza que no podía ser detenida. Yoko, el más espiritual de nosotros, fue el primero en intentar reaccionar. Susurró palabras que no pude entender, en un idioma que sonaba como un canto distante, probablemente algo que había aprendido de su abuela. Pero antes de que pudiera hacer más, la figura levantó la mano y el sonido del bosque, que hasta entonces había sido amortiguado por la niebla, se intensificó. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte y me di cuenta de que no era solo un río cualquiera. Era como si el mar estuviera a nuestro alrededor a punto de tragarnos. «Ratu Laut», dijo Yoko, su voz fallando. «La reina del mar está despertando». Miré a los otros, tratando de encontrar una explicación, pero ya no había tiempo para racionalizar. La entidad, fuera lo que fuese, ya nos había encontrado. La figura desapareció tan rápidamente como apareció, pero el miedo permaneció. El ambiente a nuestro alrededor parecía haber cambiado de forma irreversible. Los árboles ahora estaban más distantes, y el sonido del agua parecía venir de debajo de la tierra, como si el bosque estuviera hundiéndose lentamente. El clima estaba pesado, sofocante. Estábamos atrapados, y no sabíamos cómo volver. Budi, siempre el más impulsivo, fue quien cometió el error fatal. Él, que nunca creyó en leyendas, ignoró completamente las advertencias y comenzó a caminar hacia el altar de piedras que vimos antes, donde una figura extraña estaba esculpida en la roca. Parecía haber sido hecha a mano hace mucho tiempo y sus formas eran difíciles de distinguir, pero había algo casi mágico en ella,
algo que nos llamaba. No creo en estas historias. Voy a echar un vistazo, dijo Buddy con una sonrisa, como si estuviera haciendo una broma. City intentó impedírselo, pero él ya había dado un paso adelante. Esto es un error, murmuré, tratando de detenerlo también. Pero era demasiado tarde. Buddy tocó la escultura, rompiendo uno de los símbolos tallados en la piedra. El impacto fue inmediato. La tierra bajo nuestros pies tembló y una onda de energía fría recorrió el aire, haciendo que todos nos estremeciéramos. El cielo, antes nublado, se volvió aún más denso, y el viento que antes estaba calmo, ahora se transformó en una tormenta feroz. El agua del bosque parecía estar acumulándose rápidamente, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a volverse resbaladizo. «¿Tú, qué hiciste?», pregunté, ya con la voz temblorosa de miedo. Buddy estaba parado, inmóvil, como si estuviera en trance. Fue entonces cuando vino el grito, un sonido horrible y estridente que parecía venir de todos los rincones del bosque al mismo tiempo, resonó en el aire. No era el grito de un ser humano, sino de algo mucho mayor, algo que había estado atrapado durante siglos, esperando el Luchotichentoshuk, momento adecuado para liberarse. «¡Corre! ¡Ahora!», grité, tratando de jalar a Buddy de vuelta al grupo. Pero cuando lo miré, su expresión estaba vacía, como si hubiera perdido su propia alma. Nos miró con una sonrisa extraña, y fue el último en desaparecer en la niebla que se había formado a nuestro alrededor, como si el propio ambiente lo estuviera engullendo. El miedo se apoderó de todos. Hoko, normalmente tranquilo y espiritual, estaba ahora visiblemente perturbado, su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Ratulaut, ella nos encontró. La maldición fue rota. No hay más tiempo. «Vamos a volver, ahora», grité, tratando de jalar a City y Rizal hacia el sendero, pero el bosque estaba diferente. Se estaba cerrando a nuestro alrededor, como si fuera imposible volver atrás. El sonido del agua aumentaba, y ahora parecía que el propio mar venía hacia nosotros. Rizal comenzó a correr al frente gritando: «Tenemos que salir de aquí, tenemos que volver», pero el sonido de las olas del mar parecía venir de todos lados, y de repente una sombra gigantesca emergió de la niebla, un monstruo hecho de agua y oscuridad. Sus ojos eran como pozos sin fondo, y su forma ondulaba y cambiaba con cada movimiento, como si fuera una extensión del propio bosque. La reina del mar, Ratulaut, había despertado, y venía por nosotros. Con la adrenalina y el miedo impulsándonos, corrimos sin mirar atrás, escuchando el sonido de nuestras respiraciones pesadas y el estruendo del agua viniendo detrás de nosotros. Pero yo sabía, en el fondo, que algo terrible ya había sido liberado, y estábamos siendo cazados por aquello que habíamos despertado. Ahora, nuestra única oportunidad era descubrir cómo deshacer lo que Buddy había hecho, antes de que fuera demasiado tarde. La carrera por el Einto Tentielin, bosque parecía interminable. El sonido del agua, que antes era un simple murmullo, ahora era un rugido amenazador, una presión creciente contra nuestros oídos. Cada árbol que pasábamos parecía cerrarse aún más a nuestro alrededor, como si el propio bosque nos estuviera engullendo. Sentía que, con cada paso, la oscuridad nos estaba tragando, volviéndose más profunda y sofocante. La luz de la luna se disipaba, cubierta por la espesa niebla que nos envolvía, dejando todo en una oscuridad casi total. «¡No podemos continuar así!», gritó City, su voz resonando en medio del viento. Estaba jadeando y sus ojos, normalmente tan tranquilos, estaban llenos de desesperación. Había corrido mucho más que cualquiera de nosotros, pero su cuerpo ya comenzaba a ceder. «Tenemos que encontrar refugio. Ahora», respondí, sin saber exactamente qué haría o hacia dónde correríamos. Hoko estaba más atrás, sosteniendo su pecho, como si tratara de procesar lo que había sucedido. Rizal estaba delante de nosotros, todavía corriendo sin parar, como si el pánico lo estuviera cegando. La sombra de la reina del mar, Ratulaut, todavía nos perseguía, pero ya no era una sombra vaga. Lo que estaba detrás de nosotros ahora era una presencia opresiva, una fuerza invisible que parecía extenderse hacia el cielo y la tierra. Sabía que teníamos poco tiempo. De repente, vimos algo frente a nosotros. Una pequeña caverna, escondida,
en un acantilado que se formaba al lado del sendero. Era el único refugio a la vista, un lugar donde, tal vez, podríamos escondernos y planear qué hacer a continuación. Sin dudar, corrimos hacia ella, sabiendo que nuestra única oportunidad era escapar de aquello que nos cazaba. Al entrar en la caverna, una sensación de alivio momentáneo nos invadió, pero pronto fue reemplazada por una profunda incomodidad. El aire estaba espeso y frío, y había una sensación de presencia, como si la propia caverna fuera una entidad viva. Las paredes estaban cubiertas por marcas antiguas, símbolos que no reconocíamos, pero que parecían vibrar con una energía sombría. Estamos dentro de un antiguo santuario. Estos símbolos son antiguos. Este es un lugar de poder. ¿Un lugar de poder?, Siti repitió, tratando de entender. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la reina del mar? Yoko hizo una pausa, los ojos fijos en las marcas de la pared. Esta entidad fue sellada aquí. Hace siglos, un chamán de nuestro pueblo hizo un ritual para aprisionarla. Estos símbolos fueron dibujados para mantener a la reina del mar bajo control, sellada en su prisión. Pero alguien rompió el tabú. Me volví hacia Rizal, que estaba acostado en el suelo, jadeando. Rizal, ¿tienes alguna idea de dónde estamos? ¿Lo que Yoko está diciendo es verdad? Rizal nos miró, los ojos vidriosos, y antes de responder, miró hacia la entrada de la caverna, los músculos tensos. Yo no sé qué es esto, no sé qué está pasando, pero lo que sea que haya salido de allí no va a parar. Necesitamos hacer algo antes de que nos encuentre. Sabía que era hora de tomar una decisión. Quedarse allí esperando no era una opción. Pero, al mismo tiempo, no sabíamos qué hacer para revertir la situación. No teníamos el conocimiento para luchar contra una entidad tan antigua y poderosa. Y las marcas en las paredes de la caverna parecían apuntar a algo que ni siquiera Yoko entendía por completo. De repente, Siti se levantó y señaló hacia un área más profunda de la caverna, donde las marcas en las paredes formaban un círculo. «Miren», dijo con un tono grave en su voz, «estos símbolos están formando un patrón. Si este ritual fue usado para sellar a la reina, tal vez sea aquí donde podamos intentar algo». «¿Pero cómo?», pregunté desesperado. «¿Qué podemos hacer? No sabemos nada sobre el ritual». Yoko estaba en silencio, pero pronto su expresión se iluminó con una idea. Si logramos encontrar uno de los pergaminos antiguos del chamán, debe enseñarnos cómo deshacer la maldición. Necesitamos salir de aquí y encontrar lo que escribió. El pergamino puede estar enterrado en algún lugar de esta área. La idea parecía absurda, pero no había otra opción. La reina del mar estaba más cerca de nosotros a cada segundo y el tiempo se estaba agotando. Necesitábamos correr para encontrar ese pergamino, la única clave para nuestra supervivencia. Nos levantamos, el miedo extendiéndose aún más a medida que el sonido del agua se acercaba, como si un río invisible se estuviera formando a nuestro alrededor. No podíamos esperar más. «Vamos», grité. «Tenemos que encontrar ese pergamino antes de que sea demasiado tarde». La caverna, ahora más oscura que nunca, parecía estar presionándonos. Cada paso parecía llevarnos más profundo hacia la oscuridad, pero la única opción era continuar, o morir. Y en el fondo, yo sabía que la reina del mar no nos daría un final fácil. Si no la derrotábamos, nos destruiría a todos. Con el corazón acelerado y la respiración jadeante, seguimos adelante, sabiendo que la peor pesadilla aún estaba por venir. La caverna era opresiva, y apenas respirábamos. El sonido del agua zumbaba en nuestros oídos como si el propio mar estuviera invadiendo el bosque. Siti, Yoko y Rizal estaban temblando, y yo no podía negar que también sentía la presión de la situación. Lo que nos perseguía no era algo que pudiéramos comprender, sino algo muy antiguo y poderoso. «Estos símbolos», murmuró Yoko, tocando las paredes de la caverna con manos temblorosas. «Se están moviendo. Siento que ella se está acercando». «¿Quién? ¿Se está acercando?», pregunté, la garganta seca. Pero antes de que respondiera, un sonido amortiguado resonó en la caverna, viniendo de fuera. El mar, como una ola gigante, se estaba acercando.
Entonces, Siti señaló hacia la entrada de la caverna, donde una sombra se formaba en la niebla. Una figura. La misma figura femenina que vimos en el bosque, ahora materializada en la entrada, sus ojos negros fijos en nosotros. «Ella nos encontró», dijo Yoko, la voz quebrada. «Está aquí». La entidad, ahora claramente visible, flotaba en el aire con una calma aterradora. Su cuerpo era una mezcla de agua y sombra, retorciéndose como si la propia esencia del bosque se estuviera fundiendo con ella. Pero no hizo ningún movimiento. Simplemente observaba, esperando. De repente, uno de los símbolos en las paredes de la caverna comenzó a brillar, iluminando el espacio con una luz fría. Era la señal de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podíamos controlar. Y entonces, un sonido profundo y amenazador, como un rugido viniendo del fondo del mar, reverberó por la caverna. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. No había más tiempo. «¡Vamos! ¡Corran!», grité, jalando a los otros fuera de la caverna. Pero la entidad parecía seguirnos con la misma calma, como si supiera que ya no había escapatoria. En la confusión, Yoko tropezó y cayó, pero antes de que pudiera ayudarlo, la criatura se acercó a él. Vi los ojos de Yoko agrandarse, pero fue como si ya no estuviera allí. Estaba siendo jalado por la fuerza invisible de la reina del mar. En un instante, desapareció en la niebla. La reina del mar estaba en silencio, pero de alguna manera sentíamos su presencia de forma aún más opresiva. Y, por un momento, me miró con una expresión vacía, como si supiera que yo sabía algo crucial, que yo tenía la clave para terminar aquello. Pero entonces, el sonido de las aguas que se acercaban se intensificó aún más. No había tiempo para pensar. Todos comenzamos a correr de vuelta por el bosque, sin mirar atrás, sin saber hacia dónde íbamos. El suelo parecía ceder bajo nuestros pies. Lo que sucedió después fue una mezcla de pura adrenalina y desesperación. No puedo afirmar con certeza cómo logramos salir del bosque. Solo sé que, en un momento de pánico total, llegamos al borde de la carretera y la figura de la reina del mar desapareció en las sombras, como si el propio mundo hubiera engullido su presencia. Volvimos desesperados a casa. Yoko estaba desaparecido. Rizal perdió por completo la razón. Sus padres solo sabían llorar. Él enloqueció y tuvo que ser internado en una clínica. Las autoridades policiales vinieron, nos interrogaron. Siti y yo casi fuimos arrestados, pero al ver nuestro estado y pasar por detectores de mentiras, la policía nos liberó. Con Rizal no hubo nada que hacer, no decía nada coherente. Todo, el pueblo nos culpó. Decían que rompimos una maldición que los antepasados sacrificaron mucho para contener. Todos, hasta nuestras familias, se alejaron de nosotros. No soporté quedarme allí. Semanas después, me mudé a Yakarta para intentar hacer mi vida. No podía continuar allí. Los años pasaron, me gradué en la universidad como ingeniero, conseguí un buen trabajo. Con el tiempo, mis padres me ayudaron y a pesar de todo, me perdonaron. Pero nunca olvidé. Yoko nunca fue encontrado. Supe que Siti se fue del pueblo cuando se casó años después. Nunca más hablé con ella. Rizal sigue internado, sin previsión de alta o mejoría. Pensé que todo había terminado, y entonces fue cuando la vi. En la entrada del edificio donde vivo, cerca del elevador, una noche que volvía de una fiesta con colegas de trabajo, hace solo algunos meses. Allí estaba la misma figura que nos había perseguido, la figura de la reina del mar. Estaba parada, inmóvil, con los ojos negros fijos en mí. Su cuerpo, flotando sobre el suelo, no se movía, pero sus ojos estaban llenos de una promesa de que yo había dejado algo sin terminar. Fue un momento en que supe, sin palabras, que estaba siendo marcado. La entidad no me dejaría partir. Estaba condenado. Hoy no sé qué hacer, por eso decidí escribir este relato, porque si la reina del mar viene a buscar mi alma incluso aquí en Yakarta, alguien sabrá lo que me sucedió.